¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar hoy de la semifinal de la Copa Libertadores de América. Está entrando ya en su clímax, en su etapa final, con los 4 equipos clasificados, ya 2 equipos brasileños, un equipo argentino y la sorpresa, un equipo uruguayo. Peñarol, después de muchos años, vuelve a estar en las fases finales, va a jugar una final como la jugó en 2011 y también, bueno, en los años 80, la última vez que ganó una Copa Libertadores Peñarol fue en 1987 y, como dije en videos pasados, el autor del gol más importante, el autor del gol que le dio el título a Peñarol en esa final en Santiago de Chile ante el América de Cali fue Diego Aguirre, que hoy es su entrenador, pero además lo fue en la final de 2011 frente al Santos de Neymar. Es decir, que Diego Aguirre está muy emparentado con los grandes éxitos de Peñarol de Montevideo. Vamos a empezar hablando justamente de ese partido porque me parece el más trascendente, el que cambió un poco el eje de estos últimos años, porque además Peñarol eliminó a Flamengo, una verdadera selección sudamericana. En el resto de los casos también les quiero decir que fíjense que otra vez equipos argentinos y brasileños son los que llegan a las fases finales. Normalmente en los últimos años venían ganando los brasileños. Vamos a ver si en este caso se repite porque hay una novedad. Y es que esos equipos brasileños que llegaron ahora a esta semifinal de Copa Libertadores no son los que venían protagonizándola. Es decir, salvo Atlético Mineiro, que sí estuvo peleando siempre y llegando a cuartos de final, donde normalmente caía eliminado y casi siempre contra Palmeiras, en los 2 equipos brasileños de ahora, Atlético Mineiro y Botafogo, son 2 equipos que no suelen llegar a las últimas instancias. Así que vamos a ver qué ocurre con ellos. Esto también me parece importante destacarlo porque otra vez apareció en los últimos tiempos el debate de los cupos. Y entonces volvemos a lo mismo de siempre en este canal, lo venimos aclarando, pero nunca está de más volver a hacerlo porque el público se renueva. No es necesario el tema de los cupos de los equipos pertenecientes a los países que no son del Atlántico. Me refiero especialmente a los países como Argentina, Brasil y Uruguay, especialmente Argentina y Brasil todavía más, porque otra vez se vuelve a comprobar lo mismo de siempre, y es que estos equipos, aunque sean los mejores de cada país, quedan eliminados ante equipos que salen en el cuarto, quinto, sexto lugar en Argentina y Brasil. Entonces no es una cuestión de agregar cupos a equipos que están peor ubicados en sus ligas en esos países, porque si el primero no avanza, imagínense el cuarto, quinto, sexto. Entonces el cupo para mí tiene que ser por mérito deportivo, no puede ser por imposición. Si es por mérito deportivo y se logra ese cupo, adelante, está muy bien. Yo soy de los que creen en el mérito deportivo, no en una cuestión o económica o de poder. Pero el mérito deportivo justamente es eso, hay que ganarse el cupo. Y si no ganás con el primero y no avanzás con el campeón o el subcampeón de tu liga, ¿cómo pretendés que el cuarto o el quinto juegue la Copa Libertadores? Que es la copa que nació como una copa de campeones, a la que después se fueron agregando los subcampeones y a mi gusto demasiados equipos hoy del tercero para abajo que no deberían estar en una copa de campeones. Pero bueno, salvando eso histórico o no, creo que el tema de los cupos tiene que ser por mérito deportivo. ¿Y por qué digo esto? Porque si bien yo no estoy analizando la Copa Sudamericana, que considero que es una copa al contrario, porque es una copa del tercero o cuarto o quinto para abajo en muchas ligas, entonces no tiene el mismo valor que la Copa Libertadores, también está en semifinales y en esa instancia, fíjense que llegaron 2 argentinos y 2 brasileños, entre los 4. Racing y Lanús por un lado, Corinthians y Cruzeiro por el otro. Es decir, no hay ningún otro país que aporte equipos a las finales de los torneos continentales. Mientras eso siga así, el mérito no lo tienen los demás. Entonces, el mérito hay que conseguirlo mejorando sus ligas, contratando mejores jugadores, teniendo otros sponsors, haciendo otra tarea de marketing, derechos de televisión. Eso cada liga lo verá. Pero si ustedes hacen análisis de la Champions League, en la Champions League ocurre lo mismo. Los equipos de Rusia, de Rumania, de Bulgaria no tienen 5 en la Champions, tienen 1, 2, porque está el mérito deportivo. Y en la Champions más todavía que en la Conmebol, porque la UEFA otorga puntos a cada país por los desempeños de sus equipos, y si esos desempeños mejoran, esos países tienen más cupo. Pero no lo consigue ni así, porque el cupo hay que ganárselo deportivamente. Bueno, entonces aquí dejo cerrada esta parte para empezar a analizar cada uno de los partidos. Y vamos a empezar, como dije, con Peñarol, que de local empató frente al Flamengo 0-0 y entonces de esta manera consigue el paso a semifinales. Peñarol que está jugando ahora de local, es una tendencia en Sudamérica.
Peñarol juega local en su propio estadio. ¿Se acuerdan que antes jugaba en el Estadio Centenario? Ahora juega en el Campeón del Siglo, que es su propio estadio. Yo creo que eso le da además otra fuerza, pero hay que decir también que esta serie de 2 partidos, que comenzó en Río de Janeiro con el gran triunfo de Peñarol en Maracaná, jugando frente al Flamengo, casi se podría decir que fue un partido de 180 minutos. Uno dice, bueno, todos lo son, sí, pero en este caso más, porque el partido de los 90 minutos del Maracaná se pareció mucho al partido de los 90 minutos de Montevideo. ¿Por qué? Porque como Peñarol sacó una ventaja importante con el gol en el primer tiempo de Maracaná, después se dedicó a manejar el partido, a mantener el resultado, y el partido de Montevideo fue una prolongación de aquel. Es decir, Peñarol siguió haciendo lo mismo, yo creo que acertadamente, porque lógico, no vas a cambiar de táctica si te fue bien con la anterior y vos estás manteniendo la ventaja. Si tuvieras que salir a buscar un resultado, tal vez la táctica habría que cambiarla. Pero a mí me parece inteligente y casi diría lógico por parte de Aguirre, del técnico de Peñarol, de mantener el mismo esquema que mantuvo en el partido anterior. La diferencia grande, ¿cuál fue? Que Peñarol, no sé, bueno, son circunstancias de los partidos, pero Peñarol esta vez no pudo con la pelota en los pies cuando la recuperaba, cuando le quitaba el balón al Flamengo, que tiene unos jugadores espectaculares, pero esta vez no pudo manejarla demasiado. Es decir, Peñarol, la diferencia que hubo con el Maracaná es que a mi gusto Peñarol jugó mejor de mitad de cancha para adelante en Brasil que en Uruguay. En Uruguay no le salieron tanto las cosas, entregó demasiado la pelota al Flamengo, confiado, y evidentemente tenía razón, en que Flamengo no iba a poder pasar ese vallado que los jugadores uruguayos pusieron ante su rival. Así fue porque el Flamengo tuvo mucho la pelota. A mí me pareció que el Flamengo no está en su mejor momento. Lo dije antes, la falta de Pedro fue fundamental. La lesión de Pedro creo que influyó mucho en esta Copa, no solamente en el Flamengo, porque es un equipo muy poderoso, pero que le faltó su delantero más importante. Gabigol tampoco está bien, entró muy al final, se lo notó gris, hizo una que otra jugadita y nada más. Es decir, a Flamengo le faltó eso. Pero creo, y voy a decir algo que me parece importante conceptualmente, y es que Flamengo me parece que no está fino en este momento del año, no está bien. Se nota, estuve viendo que hay una crisis también en Flamengo en la liga local, en el Brasileirao, los hinchas están disconformes, un poco protestaron en la semana contra Tite por el sistema de juego que está utilizando, pero yo creo que mucho tiene que ver con esta falta de Pedro, que es un jugador que no solamente hace goles, sino que conecta bien con el resto, es un 9 jugador, no es un 9 solamente goleador. Entonces la falta de Pedro y de un jugador experimentadísimo como Gabigol para estas circunstancias es importante para el Flamengo. De todas maneras, que Tite haya sacado a Pulgar en el partido de vuelta en Montevideo me parece que le quiso dar con este cambio un toque distinto al equipo que no lo consiguió. Es decir, tocó, pero sin convicción. A mí me parece que no tuvo la convicción necesaria Flamengo, si bien hasta en el final apretó un poco, pero me pareció siempre que Peñarol tenía psicológicamente el manejo del partido y termina clasificándose no solamente bien, sino que es una clasificación histórica porque hacía muchísimo que los equipos uruguayos no tenían un protagonismo en la Copa Libertadores. De hecho, como dije, Peñarol no la gana desde el 87 y la última Copa Libertadores ganada por un equipo uruguayo fue Nacional en 1988. Pasó demasiado tiempo ya, demasiado tiempo, estamos hablando de 36 años sin ganar una Copa Libertadores, perdón, y eso es muchísimo tiempo. Así que vamos a ver ahora qué pasa con Peñarol, que deberá jugar ante un, no digo novato, pero un equipo sin mucho protagonismo en estas últimas Copas Libertadores, que es el Botafogo. Un Botafogo envuelto en una polémica muy importante porque John Textor, el dueño de la SA, el dueño de la SAD, de la Sociedad Anónima Deportiva, invirtió demasiado dinero y hay ahora una protesta en todo Brasil, el fútbol brasileño obviamente, para que haya una especie de fair play económico, fair play financiero, para controlar los gastos de los clubes, porque si no, los gastos van por las nubes y después no se justifica mucho eso y hay que ver si los ingresos corresponden a eso porque no deja de ser un club, ¿no? Bueno, este partido hay que decir que Botafogo sacó un empate, no ganó, sacó un empate en Morumbí frente al San Pablo. El partido terminó 1-1, un partido que casi lo gana Botafogo, casi se lo termina ganando, se lo termina empatando el argentino Jonathan Caleri, faltando apenas 3 minutos para terminar. Pero un Botafogo con muchísimas inversiones, como dije, ¿no? Y que termina ganando 5-4 por penales. Un equipo de Botafogo que juega bastante bien al fútbol, que tiene, yo creo para los argentinos, nuevamente está la esperanza de Thiago Almada, un chico muy joven que ya fue campeón del mundo en Qatar sin haber jugado.
pero bueno, un jugador importante que tuvo un peso importante en los Juegos Olímpicos en la selección argentina también, y que ya pasó por la MLS, por el fútbol norteamericano, y que ahora está en el Botafogo, autor de un gol que en realidad es un aprovechamiento de una falla de Rafael, del arquero de San Pablo, pero bueno, termina concretando ese gol Almada, y Botafogo manejó el partido, un partido bastante agradable, que termina con el empate, como dije, sobre el final de Jonathan Calleri, que había fallado un gol imposible en la boca del arco, imposible. Pero bueno, también el centro precioso de Lucas Moura, realmente para el cabezazo de Calleri. De esa forma empata el partido entonces de San Pablo, fuerza una larga y cuando ya parecía que el equipo local quedaba eliminado, un equipo local dirigido por el argentino Luis Ubeldía. Y hay que decir que también el Botafogo está dirigido por un experimentadísimo técnico portugués como Jorge Jesús. Atención, porque ya lo dijimos en otros videos. Ojo con los técnicos portugueses, porque ya Palmeiras ganó 2 Copas Libertadores con Abel Ferreira, ya Jorge Jesús había dirigido al Flamengo, había salido campeón, ahora Arthur Jorge está dirigiendo al Botafogo y tiene chance de ser campeón. Es decir, los técnicos portugueses andan muy bien en Sudamérica, especialmente en el fútbol brasileño. Botafogo, como dije entonces, termina eliminando al San Pablo en un partido muy bronco, muy peleado, con un tumulto en el final, que termina siendo expulsado Rafinha, en San Pablo, muy tumultuoso, pero el Botafogo, evidentemente, con una enorme cantidad de jugadores estrella muy importantes, termina pasando, y vamos a ver qué pasa con esta serie contra el Peñarol en la semifinal. Así que por ese lado quedó claro, Peñarol, Botafogo, 2 clasificaciones muy trabajadas, ni hablar en el caso de Botafogo, que termina ganando por penales, y Peñarol aguantando de local la diferencia que hizo en el Maracaná del 1-0. Así que Peñarol-Botafogo, una semifinal. La otra semifinal vamos a tener el partido entre River y Atlético Mineiro. Partidazos, 2 partidazos realmente tremendos. Primero en Brasil, después en Argentina. River pasa a semifinales al ganarle 1-0 a Colo-Colo como local, después del trabajoso empate en Santiago de Chile. Un River que termina ganando con un gol al principio, hecho por Facundo Colidio, una de las figuras de River, ya había sido figura días atrás en el Superclásico contra Boca en la Bombonera. Ahora otra vez aparece Colidio en un partido muy trabado, muy luchado, muy parecido al de Santiago en el sentido de que la pelota la tuvo Colo-Colo. Es extraño esto para un equipo como River, con la historia de River, que la posesión de pelota la tenga mucho más su rival, pero es un River de este tiempo, distinto, mucho más trabajado, un River muy experimentado atrás, que creo que termina siendo una de las bases fundamentales, ¿no? Más allá de los goles que pueda marcar o la diferencia que pueda sacar, me da la sensación de que este es un River que tiene su fuerte en el bloque defensivo. Me parece que ahí es muy importante, especialmente las muy buenas contrataciones, creo yo, acertadísimas contrataciones de Bustos, de Pesela y de Acuña. Me parece que ha sido fundamental, sumado a un Armani con una enorme experiencia en Copa Libertadores. Creo que este River, y con Paulo Díaz como complementando el chileno, la saga central con Pesela, me da la sensación de que River está del medio para atrás mucho mejor de lo que estaba 3-4 meses atrás. Entonces River pasó ahí nomás a Colo-Colo, pero también hay que decir que en esta Copa Libertadores ningún equipo pasó holgadamente. Ningún equipo pasó holgadamente. Y para terminar y dar el ejemplo que comprueba lo que digo, es el rival de River, Atlético Mineiro, que le termina ganando y dándole vuelta a la serie al Fluminense como local 2-0, después de haber perdido casi sobre la hora 1-0 en Río de Janeiro. Un Atlético Mineiro que pudo haberse puesto en ventaja muy rápido, porque tuvo un penal que desperdició raramente Hulk, muy extraño, pero Fabio le detuvo el penal, le adivinó a la punta, le atajó el penal a Hulk, y entonces se fue en el descanso empatando 0-0 inmerecidamente. ¿Por qué digo esto? Porque el Atlético Mineiro se hace muy fuerte local. Eso fue siempre así en estas últimas Copas Libertadores. El problema de Atlético Mineiro es cuando sale, pero de local es muy fuerte. Tuvo una innumerable cantidad de situaciones de gol que por un lado y por otro desperdiciaban sus jugadores. En el banco de suplentes se le veía a Gabriel Milito agarrándose la cabeza, arrodillándose sin poder creer cada gol que perdía el Atlético Mineiro. Hasta que creo yo que acierta el argentino con el cambio, hace ingresar al muy experimentado Daverson en el segundo tiempo, un jugador de 33 años que pasó por el fútbol de Portugal, de Alemania, de España en el Getafe, jugó en varios países,
pero principalmente muchos recordarán a Daverson por ser uno de los goleadores del Palmeiras, campeón de la Copa Libertadores con Abel Ferreira. Bueno, Daverson ingresa en el segundo tiempo, después del descanso, y marca los 2 goles, el segundo sobre el final, que le da entonces el pase al Atlético Mineiro a jugar la semifinal frente a River, 2 partidos que se jugarán primero en Brasil y después en el Monumental. Así que bueno, yo creo que River cuenta con alguna chance más por esta razón de definir en Buenos Aires y con su público ante un equipo que, como dije, hasta el momento en Copa Libertadores no tuvo el protagonismo necesario para la cantidad de jugadores que fue contratando y por los poderosos equipos que fue armando. En este caso, con Gabriel Milito de técnico, Atlético Mineiro llega hasta semifinal con la expectativa de superar por fin etapas que no venía superando y tiene que sacar seguro una buena distancia en Brasil para ir al Monumental, porque ahí va a ser muy difícil. Así que tenemos 2 grandes enfrentamientos, como dije, Peñarol por un lado frente a Botafogo y por otro lado River contra Atlético Mineiro, esperando por la gran final. Por el momento se juega en octubre esta semifinal, así que estaremos atentos a lo que pase. Espero que les haya gustado este video. Les pido como siempre que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden suscribirse. Hasta la próxima.